Así que el tema que tenemos en esta noche en la serie de desiertos, así es como lo titulé, desiertos, son 7 clases y en cada clase vamos a tocar un desierto. Y el desierto es el camino que Dios permite que pase el pueblo de Israel y por ende nosotros como prueba y transformación para conocer realmente si somos obedientes a Dios. Y como dije en la clase pasada, no es para que Dios descubra en nosotros cómo actuamos, porque Dios todo lo sabe. Dios es omnisciente, Dios todo lo conoce. Así que no es para probarse Él a sí mismo algo al permitirnos pasar por el desierto, sino más bien para que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos si realmente somos lo que decimos que somos. Una de las cosas que aprendimos la semana pasada en Deuteronomio 8:2 es que el Señor dice, acuérdate, le está diciendo al pueblo a través de Moisés, ya que Deuteronomio es un libro que escribió Moisés recordando justamente todo el paso que se dio por el desierto. Deuteronomio es algo que él escribe antes de entrar a la tierra prometida, así que más que algo nuevo que ver, es un recordatorio de todo lo que pasaron ellos en el libro del Éxodo. Por eso dice, acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estoy hablando o estoy leyendo Deuteronomio 8:2. Cuando él dice que nos acordemos, o le dice al pueblo de Israel, y repito, por ende a nosotros, que nos recordemos del camino donde nos ha traído el Señor, lo que está hablando es de soberanía, lo que está hablando es de control, lo que está hablando es de su propia voluntad, hablando Dios de sí mismo, y está hablando básicamente de que Él nunca pierde el control en nada de lo que nosotros hacemos. Cuando la gente ora, y lo he dicho varias veces, cuando las personas oran diciendo, Señor, te doy el control, creo que no conocen realmente el carácter de Dios, porque decirle a Dios, te doy el control es como que si Dios hubiese perdido en algún momento el control. Bueno, resulta que incluso el paso del desierto, donde hay dolor, donde hay aflicción, donde hay hambre, no importa lo que se vea en el desierto, está bajo el control de Dios. Cuando Él dice que nos acordemos de dónde, por dónde pasamos, es para que nosotros recapacitemos en dónde estamos y hacia dónde vamos. En el caso del pueblo de Israel, se dirigían hacia la tierra prometida, donde la tierra prometida es el entrar a la conquista de algo que Dios ya tiene preparado para nosotros. No habla de salvación porque la salvación está representada en la salida de Egipto y el paso por el desierto está hablando de preparación para esa conquista. El primer desierto que estudiamos la semana pasada fue el desierto de Shur, donde aprendimos de dependencia. Lo primero que se encuentra el pueblo de Israel es con unas aguas amargas en ese desierto de Shur y el Señor les enseña a ellos que deben de confiar en Él, que deben de depender en Él, que deben de depender de Él y tener la fe absoluta de que Él, como lo dije hace un minuto, está en completo control. Así pasan por el desierto de Chur y llegan al desierto de Sin, que es el que vamos a estudiar hoy. El desierto de Sin se le conoce como la prueba en, de la satisfacción en Dios, o sea, darnos por satisfechos delante de Dios. Esa historia de Sin en Éxodo capítulo 16, los versos 1 al 36. Ahí es donde Dios les da el maná a ellos en el desierto. ¿Qué significa la palabra maná? Significa, ¿qué es esto? Cuando Dios les da el maná, que es una especie como de, se parece mucho al cilantro, entonces ellos donde ven eso, lo primero que preguntan, ¿qué es esto? Y es lo que Dios les da a ellos para que se alimenten. Después hablaremos un poquito más de lo que es el maná en cuanto a su composición, pero esto justamente se da alrededor del segundo mes. Ellos se encuentran entre Elim y el monte Sinaí. Ahí es donde Dios les provee el maná. De hecho, la palabra Elim significa lugar de abundancia.
porque Dios les va a dar el alimento que ellos necesitan. Y es antes de llegar al monte Sinaí, que es donde van a recibir la ley, unos 2 meses después de haber partido de Egipto. Es muy importante que marquemos este momento cuando hablemos del monte de Sinaí más adelante, porque en el monte de Sinaí es la primera vez que el pueblo recibe la ley de Dios de cómo debe ser o cómo debe comportarse, cómo debe de responder a los requerimientos de Dios, qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Antes de eso, había una serie de enseñanzas que se pasaban de boca en boca, pero no se había dado algo concreto como en ese momento que Moisés lo trae de parte de Dios y se lo presenta al pueblo. De hecho, la Biblia nos enseña a nosotros que hubo oscuridad desde Adán hasta Moisés. Cuando habla que hubo oscuridad de Adán a Moisés, significa que el pueblo, la humanidad, no sabía cómo conducirse delante de Dios. Tenían y tenemos la conciencia. La conciencia nos dice a nosotros cuando estamos actuando mal y cuando estamos actuando bien. La conciencia nos advierte a nosotros. Pero la ley en sí, y cuando estoy hablando de la ley, no estoy hablando únicamente de las 10 mandamientos, de los 10 mandamientos, estoy hablando de los 10 mandamientos más lo que Dios viene enseñándole al pueblo de Moisés en todo su transitar en el desierto a través de Moisés. Porque ley, lo que es la Torá, significa instrucción. No solo son contenidos legales, sino también habían o hay descritos en el Antiguo Testamento, en los 5 libros del Pentateuco, hay normas de convivencia, hay normas de adoración, hay estatutos, hay mandamientos, hay preceptos, para que este pueblo que estaba acostumbrado a vivir en cautiverio, a vivir como esclavo, aprendan a conducirse delante de Dios y entre ellos mismos. Cuando ellos llegan a este momento, entre Elim y el monte de Sinaí, el pueblo empieza a experimentar hambre. Esa hambre los hace empezar a quejarse delante de Moisés y delante de Aarón. Se quejan delante de Moisés y de Aarón, pero Dios lo toma como una queja para sí. Lo veremos después cuando mencionemos esto en Números 14. Los israelitas se quejan delante de ellos porque ellos decían que cuando estaban allá como esclavos tenían carne, tenían pan, tenían rábanos y empiezan a mencionar una serie de alimentos que dice que ellos tenían allá y que para qué fueron traídos al desierto. Dios pues les provee el maná, Dios después les va a dar carne, codornices, eso está descrito en este capítulo, pero les dice que recojan lo necesario como una prueba de obediencia. Una prueba de obediencia, repito, no para Dios, que sabe quién es desobediente y quién no lo es, sino para que en el pueblo se sepa quién es obediente y quién no lo es. Pablo, cuando se refiere justamente a los corintios, a la iglesia en Corinto, y les habla de la disensión, disensión es aquellas diferencias, aquellas cosas que causan que las personas se separen unos de otros, que no tengan una buena convivencia. Pablo dice que escuchó que hay disensión, le dice a los corintios, o a la iglesia en Corinto, le dice que hay disensión y que en parte lo cree, pero que es necesario, dice Pablo. Porque es necesario para ver o que se manifieste quiénes son los aprobados por Dios. Si lo puedo explicar de una manera más sencilla, cuando en una congregación hay un problema, cuando en una congregación hay choques, ahí se manifiesta a la misma congregación quién es el que está aprobado por Dios y quién no. ¿Quién es el que está aprobado por Dios? El que pasa por alto la ofensa, el que perdona, el que quiere pacificar, el que quiere hacer las cosas delante de Dios, el que quiere amar al prójimo y hacer una unidad. ¿Quién es el que está desaprobado? El que quiere hacer contienda, el que se va enojado con las personas, el que abandona la congregación. Ese es el que está desaprobado. ¿Por qué? Porque no actúa con el carácter y bajo las instrucciones que Cristo dejó. Bueno, eso mismo estaba pasando en el desierto. En el desierto la prueba era para ver cuál de los que estaban en el desierto eran aprobados o no eran aprobados por el Señor. Dentro de eso que les indica él,
entre las instrucciones a la hora de recoger el maná, le dice que recojan una porción por día, exceptuando el séptimo día. El séptimo día debían de recoger dos porciones para que, perdón, el día antes del séptimo día, el día antes del descanso, debían de recoger dos porciones para que el séptimo día no tuvieran que recoger y se lo dedicaran al Señor como día de reposo. ¿Qué es lo que hacemos hoy parecido a eso? Son las personas que tienen días para trabajar, 6 días para trabajar, pero no les es suficiente. Entonces, en lugar de asistir a la casa del Señor, en lugar de obedecer al Señor en cuanto al mandamiento que nos llama a nosotros a congregarnos, utilizan ese día para otras cosas. Utilizan ese día para el deporte, utilizan ese día que es del Señor para el trabajo, utilizan ese día para sus propios deleites. Y el Señor dice que cuando alguien se preocupa por su casa, como lo dijo en el libro de Amós, cuando alguien se preocupa más por su casa que por la casa de Dios, llámese justamente las instrucciones que él da a la iglesia, él le hace un hueco al saco. Entonces, por mucho que se le eche al saco, el saco siempre va a estar botando, va a permanecer vaciándose. Eso era lo que le pasaba a ellos. Ellos quisieron tomar en el día de reposo que se les había asignado que no lo hicieran, tomar maná, cuando se les había dicho que lo hicieran la noche anterior para que tuvieran suficiente para los 2 días, para que el día de reposo se lo dedicaran al Señor. Bueno, el maná que cogieron doble se agusanó, olía mal, porque no estaban obedeciendo justamente las instrucciones del Señor. Nosotros no podemos, mis hermanos y mis hermanas, no podemos, no debemos tomar el día que es del Señor para asuntos nuestros, porque le pertenece al Señor. Entonces, como le pertenece al Señor y no hay negociación de Dios en eso, nosotros tenemos que asumir las consecuencias de tomar el tiempo del Señor para nuestro beneficio. Esto lo que nos enseña a nosotros es que Dios responde a nuestras necesidades y aun cuando hay queja, el Señor siempre sigue respondiendo a nuestras necesidades. Por eso es que el maná es una provisión de un símbolo de provisión diaria. Nos enseña justamente dependencia en Dios. Pero para ser dependientes en Dios de la manera correcta, debemos de comportarnos obedientes a lo que Dios nos ha dicho que debemos de guardar. Y entre las cosas que tenemos que guardar, debemos de respetar el día de reposo, el día del Señor. Eso es lo que se está dando justamente en el desierto de Sin. El Señor nos enseña a nosotros que el día de reposo es un regalo para que nosotros podamos descansar, para que podamos recuperarnos y por supuesto para que podamos reunirnos para agradecerle a Él. Esa es una forma de moldear nuestro carácter en medio del desierto. En Éxodo capítulo 16, en el verso 2, lo leí la semana pasada y lo vuelvo a leer ahora, dice que toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y les decían, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ahorita voy a venir a esto. Ahorita voy a explicar el problema que ellos estaban teniendo al estar anhelando el pasado, al estar su mente concentrada de dónde habían salido y se olvidaron hacia dónde se dirigían. Primero quiero hablar de la murmuración. ¿Por qué? Porque esta es la segunda queja que ellos tienen. La primera fue en el desierto de Shur, cuando se encontraron con las aguas amargas. En lugar de orarle a Dios, en lugar de ir a Dios entendiendo que es el mismo Dios que los había sacado de Egipto, cuando tuvieron ellos la experiencia de ver a Dios operar en 10 plagas que se envió a Egipto para destruir a 10 de los dioses que ellos conocían, tanto los egipcios como los israelitas que moraban en Egipto, perdón, en medio de la esclavitud. Habían visto eso, lo habían experimentado, pero se encuentran de primero en el desierto de Shur, donde se encuentran con las aguas amargas y hay una queja. Y ahora vienen y están en el desierto de Sin y hay otra queja. En Números 14, ya al final de la travesía, el Señor deja escrito esto
para que nosotros podamos ver lo grave que es estar murmurando contra Dios, murmurando contra Moisés, en el caso de ellos, y contra Aarón. O sea, están murmurando contra Dios, que es el proveedor de todo, y están murmurando contra Moisés y Aarón, que son los guías que Dios les dio a ellos para que pudieran conocerle. En el verso 26 de número 14 dice así, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, le dice a Moisés, vivo yo, dice Jehová, vivo yo, dice Jehová, es como que Dios está poniendo la firma, como que Dios está diciendo, esto soy yo el que vive, y claro, cuando él dice, vivo yo, dice Jehová, lo que está hablando es de su eternidad, de su carácter eterno y de cómo la palabra de él depositada sobre ese pueblo va a permanecer por siempre. Vivo yo, dice Jehová, es el sello de garantía que lo que él está diciendo se va a cumplir. ¿Qué es lo que él dice? Que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Entonces, cuando Dios le dice a ellos que él va a hacer como ellos hablaron, es porque ellos le decían a Moisés dentro de la murmuración, mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Estábamos mejor allá. Claro, Dios le dice a ellos que así como están diciendo, así Él va a hacer con ellos. Va a permitir que entren Caleb, que entre Josué y los menores de 20 años. De ahí en fuera, nadie más iba a entrar a la tierra prometida, a la conquista. Pero sin profundizar en el castigo como tal, lo que quiero hoy es ver en el desierto de Sin cuál fue el problema que ellos tuvieron justamente al decir esas palabras. Estábamos mejor allá, estábamos mejor en Egipto que como estamos ahora. Lo que ellos estaban haciendo era idealizando Egipto. O sea, ellos lo que estaban diciendo era que preferían la esclavitud, la forma en que se alimentaban en esclavitud, lo que había allá en Egipto, lo estaban idealizando y no estaban pensando realmente hacia Dios, hacia dónde Dios los llevaba. A ver si puedo explicarlo de una manera un poco más contemporánea para nosotros. Eso es algo como que si usted dejase un trabajo donde gana buen dinero, como que usted deje un trabajo donde tiene una buena posición, entonces Dios le provee un trabajo donde gane menos dinero, donde no tenga una posición tan relevante, pero que sea un trabajo donde usted tiene paz, donde usted tiene tranquilidad, donde usted puede congregarse, donde usted puede dedicarle tiempo a Dios dentro de los marcos que Dios establece, porque ahora vamos a ver también cómo nosotros no podemos llegar al afán en cuanto a las mismas cosas de Dios. Dios da un marco de acción. Él dice, 6 días trabajarás y este día es el que me vas a dedicar. Ese es el marco de acción que Dios nos da. Eso por lo menos a la congregación, a nosotros los sacerdotes, pastores, misioneros, las personas que nos dedicamos a el servicio al Señor como sacerdotes, pues trabajamos todos los días y trabajamos todo el año. Pero en el caso de las personas que son discípulos, pues tienen un marco de acción. En ese marco de acción, Israel está idealizando a Egipto. Es, según el ejemplo que estoy dando, es como que usted diga, uy, pero en aquel trabajo que tenía me iba mucho mejor, me llegaba más dinero. En aquel trabajo tenía una muy buena posición. Usted estaría idealizando justamente de dónde Dios le está sacando, o yo podría estar idealizando de dónde Dios me ha sacado. El problema, mis hermanos y mis hermanas, es que cuando Dios nos mueve de un lugar para otro y lo idealizamos, el lugar de donde salimos, el lugar de donde estuvimos cuando jovencitos, cuando niños, cuando adolescentes, y no entendemos que Dios nos va moviendo en el paso del tiempo, vamos pasando de un desierto a otro, vamos en un proceso de crecimiento, nosotros lo que hacemos es llevar a Egipto en el corazón en lugar de sacar a Egipto del corazón. Podemos salir de Egipto, pero podríamos estar arrastrando a Egipto en el corazón.
Hay gente que anhela incluso la niñez, y la niñez tal vez que llevaron fue una niñez cruel, una niñez solitaria, tal vez una niñez de abuso. Entonces anhelan aquello y tal vez ahora viven en paz, viven en tranquilidad, conocen al Señor, su vida es tranquila, pero anhelan aquello. Anhelan de dónde salieron. Hay personas, mis hermanos y mis hermanas, que no tienen claro verdaderamente qué es Dios o quién es Dios, no qué es Dios, perdón, quién es Dios y el carácter de Dios, del por qué nos saca de Egipto para llevarnos a la tierra prometida y el proceso que tenemos nosotros en esa construcción de lo que es la fe y la forma de comportarnos. ¿Cuántas veces nos cuesta a nosotros confiar realmente en Dios, especialmente cuando enfrentamos escasez? ¿Cómo nos cuesta y empezamos a anhelar la forma de resolver como lo hacíamos antes? ¿Cómo se hace para resolver cuando se está en Egipto? Cuando hay un problema, recurrimos a los préstamos, recurrimos tal vez a trabajar en exceso, recurrimos tal vez a meternos a cualquier trabajo, aún sea un trabajo que deshonra a Dios. Y déjeme hacer una pausa en esto. Un trabajo que deshonra a Dios no necesariamente es trabajar en una cantina, en un prostíbulo, es trabajar en algún lugar donde evidentemente se hacen cosas contrarias al Señor, sino que trabajar en algo que deshonra a Dios es trabajar en algo que no me deja tiempo, no me deja espacio para Dios. Entonces yo creo que eso es lo que yo tengo como recurso, como único recurso, y no tengo la fe suficiente para depositar mi confianza plena en el hacedor de vida, en el dador, para decirle, Señor, yo necesito un trabajo en el cual tenga el tiempo suficiente para ti también. Entonces, ¿cuál es el enfoque que tiene una persona que sale de Egipto, pero anhela Egipto? ¿Cuál es el enfoque que tiene una persona que idealiza Egipto? Bueno, el enfoque que está es que allá en Egipto la comida estaba asegurada, aunque fueran esclavos. No importa si era pisoteado, no importa si era golpeado, pero la comida está asegurada. Entonces se está confiando más en las herramientas de Egipto, se está confiando más en las propias fuerzas del individuo que en Dios como proveedor. Ese es el proceso que nosotros vamos pasando conforme vamos caminando en los diferentes desiertos. El primer desierto, que es donde el Señor les da la provisión, pero viene con amargura, vienen las aguas amargas, en lugar de orar a Dios, era lo que había que hacer, era orarle a Dios, pedirle al Señor que estas aguas fueran limpias, como lo hizo Moisés. ¿Qué hicieron? Murmuraron, se quejaron. De esta misma manera, cuando ven que la comida no está asegurada, ellos empiezan a anhelar lo que tenían cuando estaban como esclavos en Egipto. En el desierto eran libres, pero no habían aprendido el carácter de depender completamente en Dios. ¿Qué es lo que enseña esto? Que la queja es del corazón que no valora la libertad. Porque el corazón que no conoce realmente el carácter de Dios, lo único que hace es hablar y anhelar de donde Dios le sacó. Porque el problema es que el ser humano, especialmente el que no cree, pero para usted y para mí que creemos que deberíamos de confiar en Dios, es que depositamos nuestra confianza en las cosas materiales, en la seguridad material, en el trabajo, en los estudios, en los títulos, en la cantidad de horas que se trabaje, en el salario, en el negocio, en lo que sea. Y lo que quiero decir es que estas cosas que estoy mencionando no son malas, pero cuando estas cosas que estoy mencionando le quitan el tiempo que Dios estableció para él como el mandamiento de guardar el Shabbat, como pasó con estas personas en Egipto, perdón, en el desierto, cuando decían nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto en balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Y ahora nuestra alma se seca, pues nada hay sino este maná que ven nuestros ojos. Vean mis hermanos, eso lo pueden leer en Números capítulo 11. El problema es que cuando la persona recuerda el tiempo de esclavitud,
y las supuestas comodidades, cuando recuerdan las supuestas comodidades que habían en Egipto, olvidando realmente lo que había y de dónde Dios nos sacó, a ver si lo aclaro un poquito. Ellos, ¿qué es lo que decían? Ah, nos acordamos, allá nos daban pescado, allá nos daban este, rábanos, allá nos daban una serie de alimentos como cebollas, como ajos, puerros, melones, pepinos, y nos los daban en balde. O sea, nos los daban en balde significa que se los daban por nada, como si se los regalaran. Voy a leer Éxodo capítulo 1, verso 11 al 14. Dice así: entonces pusieron sobre ellos comisarios, estoy hablando del pueblo de Israel en Egipto, pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y dice también que les amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Los estaban forzando a trabajar sin herramientas, les estaban amargando la vida, sin descanso, sin dignidad. Era una violencia sistemática para mantenerlos a ellos sometidos. Pero ¿qué estaban ellos anhelando? Estaban anhelando Egipto. Qué dicha que cuando estábamos en Egipto, allá nos estaba yendo bien. En Éxodo capítulo 1, en el verso 22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservadle la vida. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Infanticidio. Era el faraón mandando a matar a todos los varones hebreos que fueran asesinados desde el momento en que nacían, y básicamente era atacar a la familia, era atacarla brutalmente, era destruir a la familia, y ellos estaban anhelando eso. Eso es lo que nos gustaba en Egipto, ahí donde había infanticidio. También en Éxodo capítulo 2, en el verso 23 dice: y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió el clamor de ellos a Jehová, y miró que a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Qué estaban recibiendo? Dice que gemían a causa de la servidumbre y clamaban, pero ahora están diciendo que allá en Egipto estaban mejor. Israel le clama a Dios porque está en un lugar de dolor, no de comodidad, y Dios lo libera de ahí por compasión. Pero resulta que cuando se le vienen los problemas en el desierto, entonces dicen que allá estaban mejor. Vean, mis hermanos, usted y yo podemos vivir una vida cómoda, pero también podríamos vivir una vida en ocasiones incómoda, como hijos de Dios que somos. El, Uno de los problemas mayores que hay en la iglesia actual es la mala enseñanza, la enseñanza diabólica de la doctrina de la prosperidad, porque le dicen al creyente que porque es creyente no va a pasar necesidades, que porque es creyente no va a tener dificultades. Entonces el creyente, cuando se ven las dificultades, porque no le enseñaron a caminar en la dirección hacia el norte, hacia la tierra prometida, conquistando cada uno de los desiertos, lo primero que hace es anhelar, idealizar Egipto. Eso es lo que hace, mis hermanos, cuando ellos hablan de ollas de carne, cuando hablan de pan, hasta saciarse, está distorsionando emocionalmente realmente de dónde ellos venían. Realmente el relato que ellos están diciendo de cómo estaban en Egipto no es preciso, sino que es un relato que lo hacen bajo las emociones y está impulsado básicamente por la falta de fe. Como tienen hambre en ese momento, entonces no tienen fe y recuerdan cómo resolvían antes, cómo resolvían en Egipto cada vez que tenían problemas. ¿Y cómo resolvían? Resolvían bajo esclavitud. Cuando una persona resuelve bajo esclavitud, siempre va a estar atado justamente a la forma en que Satanás quiere que esté para robarle la adoración a Dios. ¿Para qué fuimos creados? Para la alabanza, la gloria y la gracia del Señor, o sea, para adorar al Señor. Pero cuando nosotros caemos en afanes, cuando caemos en forma de resolver a como resolvía el mundo, entonces viene y lo que hacemos es empezar a buscar tiempos extra que le pertenecen al Señor y abandonamos el tiempo de adoración, el tiempo que le pertenece a Dios.
¿Y qué sucede con esto? Que lo que hagamos en el tiempo que es Dios se va a gusanar, como le pasó con el maná al pueblo, se va a podrir, se va a dañar. Entonces usted puede trabajar dejando de lado lo que Dios le, le preparó para usted, para que pueda comer entre semana, para que pueda comer el fin de semana. Lo estoy hablando bajo el contexto del maná, para que usted saque el tiempo y vaya a servirle. Entonces, si lo que hacemos nosotros es alejarnos a las cosas que no son de Dios, aún para nuestros propios deleites, olvidarnos del mandamiento de congregarnos, olvidarnos de que el Señor es el proveedor nuestro, Él va a hacer que lo que hagamos nosotros sea eliminado como con un soplo. Y podríamos, ejemplo, podríamos trabajar arduamente, podríamos trabajar fuerte y de un momento a otro perder todo en un instante. Podría ser que si nosotros por alguna razón tenemos una fábrica de algo y la abrimos toda la semana, esa fábrica de algo, para ganar más dinero, esa fábrica se quema. Porque el Señor dice, lo eliminaré en un solo soplo. Podría ser que si soy autobusero y entonces no saco el tiempo para el Señor, ese autobús se me le quiebre el motor y me quede botado. Podría ser que en el trabajo donde yo estoy trabajando horas extras, dele y dele y dele, entonces resulte que me terminen despidiendo. Podría ser que usted le dedique el tiempo del Señor a otras cosas superfluas, a otras cosas que son pura vanidad, no tienen que ver con trabajo y el Señor se lo quite en un instante. Entonces, de repente, podría ser que el Señor venga y opere en nosotros de la misma manera que con ellos y diga, entonces los mataré en el desierto. Tal vez no matarnos de una manera literal, pero así sí cortarnos a nosotros toda posibilidad de continuar haciendo lo que le quita el tiempo a Dios. O mejor dicho, lo que nos quita a nosotros el tiempo que es de Dios. Por eso es que la mente humana tiene la tendencia a idealizar el pasado y especialmente cuando el presente lo ve incómodo. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Preferimos lo conocido, aunque lo conocido nos destruye. No queremos aquello que aún no conocemos, como a Abraham cuando se le dijo, vaya hacia allá y él obedeció. No queremos eso que no conocemos, que Dios nos lo está prometiendo porque no confiamos mucho en eso. Yo voy a confiar en lo que tengo, en lo que mi mente dice que está bien, aunque me esclavice, aunque no me permita crecer. En Egipto, cuando estamos en Egipto no se necesita fe, solamente se necesita actuar. Usted para trabajar no necesita fe, usted se va y trabaja. Usted y yo para quitarle el día al Señor no necesitamos fe, nada más necesitamos resolver a nuestra manera. Pero en el desierto sí se necesita fe. Sí se necesita confiar que ese maná nos hace libres, que ese maná debemos de comerlo de acuerdo, debemos de alimentarnos con ese maná de acuerdo a las indicaciones que Dios nos da, en la cantidad que Dios nos da y en la frecuencia que Dios nos da. Lo que pasa con ellos en el desierto de Sin es que no tenían gratitud porque no estaban valorando la libertad. No habían entendido que el desierto no es un castigo, que es una escuela. Israel solo se lograba observar o se concentraba únicamente en la dificultad, no en el propósito de Dios. Por eso es que, mis hermanos, la esclavitud no es física, la esclavitud es mental, la esclavitud es espiritual. Cuando usted le quita el tiempo que es de Dios y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y aún puede producir dinero, llega el momento en que el Señor le dice, te quito todo. Le da a ver hasta dónde va a llegar, como pasó con Jonás. Jonás, el Señor le dijo que tenía que coger hacia hacer una tarea a Nínive y cogió al lado contrario para Tarsis. Entonces Dios actuó con Jonás como quien actúa con un pez cuando está pescándose, especialmente en una pesca deportiva, que cuando usted le tira al pez el gancho y él lo toma, entonces al pez no se le trae al barco o al bote, se le trae de manera inmediata, porque si no se revienta la cuerda. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se jala un poquito y cuando el gancho se mete en el hocico, no sé si se dice hocico o boca del pez, espero no estarme equivocando, voy a decir boca.
se mete en la boca del pez. Entonces el pez empieza a alar hacia el lado contrario y usted suelta la cuerda y cuando el pez se siente confiado, usted la jala y empieza a traer el pez hacia el bote. Y cuando se tensa mucho la cuerda, lo vuelve a soltar y lo vuelve a jalar, lo vuelve a soltar y lo vuelve a jalar. Pero cada vez que lo suelta menos y lo jala más. Así hace Dios. Dios nos deja caminar un poquito, pero nos atrae hacia el bote. Nos deja caminar un poquito y nos vuelve a traer hacia el bote. Nosotros no podemos pensar como esclavos. Nosotros debemos de pensar como libres y tener esa mentalidad de Cristo que nos hace libres, porque no somos esclavos. Entonces, una mentalidad libre no necesita ser jalado, sino que va a venir de manera voluntaria hacia Cristo, no hacia el lado contrario. Pero si queremos seguir buscando lo fácil, nosotros, mis hermanos y mis hermanas, no vamos a crecer espiritualmente. Debemos de concentrarnos en la forma en que Dios nos llama a nosotros en medio del desierto. Ellos están en el desierto de Sin. En el desierto de Sin Dios les dice, este es el maná y esta es la forma en que tienen que comerlo. Pero el mundo nos dice, no, eso no sirve. Y además eso es cansado, comer lo mismo todo el tiempo, comer solo arroz todo el tiempo, comer frijoles todo el tiempo es cansado. En cambio el mundo te va a ofrecer un poquito de carne de vez en cuando, tal vez un poquito de vino, tal vez te va a ofrecer esto. Andate al mundo, en el mundo vas a estar bien. Romanos o la iglesia en Roma recibe a través de Pablo en el capítulo 2, en el verso 2, una instrucción. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mis hermanos y mis hermanas, no todo lo que recordamos es bueno en el pasado, como tampoco significa que todo lo que pasamos, mis hermanos, lo debemos de idealizar como que si nunca nos hubiera traído problemas. Especialmente cuando estamos en crisis, en el presente, y nos dirigimos hacia el futuro, si nos quedamos atrapados en la idealización del pasado, el enemigo usa esto para que extrañemos lo viejo y dudemos de Dios y de lo que Dios tiene para nosotros. Como dijo el Señor Jesucristo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno, nadie que se esté fijando en el pasado es apto para el reino de Dios. ¿Qué es lo que dice Eclesiastés en el capítulo 7, en el verso 10? Nunca digas, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Lo que el Señor nos está enseñando a nosotros es que la falta de gratitud nos eclipsa la perspectiva, nos eclipsa la fe y no podemos ver a Dios obrando en medio del desierto. No podemos ver la fidelidad de Dios que nos está llevando hacia un norte del cual nosotros nos vamos a ver satisfechos. Nos está llevando hacia la tierra que da todo lo que necesitamos. Me estoy refiriendo a Cristo. En Cristo, en el reino de Dios y su justicia, nos vamos a encontrar todo lo que necesitamos y las cosas materiales vendrán por añadidura. Pero ¿qué es lo que hace el enemigo? Nos hace y nos confunde para estar anhelando el pasado. En Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 13 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta. Dejen de estar anhelando el pasado, dejemos de estar anhelando el pasado. El desierto de Sin, el que estamos estudiando hoy, es aprender a soltar el pasado, es a soltar esa nostalgia. Y de hecho es una nostalgia selectiva, porque lo que hacemos es recordar lo que nos dio satisfacción y nos olvidamos del sufrimiento en medio de eso que posiblemente nos dio satisfacción. Sí, ellos se están acordando de que comieron, pero no se acuerdan cómo obtuvieron esa comida. Del pescado, de los rábanos. Están pensando en los pepinos. Están pensando en muchas cosas y, ay, qué rico allá cuando estábamos allá. Pero ¿cómo lo obtuvieron? A sangre, a látigo. Mis hermanos y mis hermanas, yo les quiero invitar a ustedes a que hagan un ejercicio. Hagan un ejercicio. Hagan un ejercicio diario. Busquen un cuaderno, busquen una hojita y escriban al final del día qué cosas de las que hoy tienen son mejores que las que pasaron. Pero no
pensando en la vida pasada como anhelarla, sino diciendo, Señor, hoy estoy mejor, hoy estoy bien. Empiece a confrontar esas ideas y pregúntese, ¿realmente era tan bueno lo que recuerdo? ¿Realmente era tan bueno? ¿Era tan bueno que me mantenía lejos de Dios? Porque cuando en esa etapa, mis hermanos, de la vida anterior, yo no estaba en Dios, eso no era bueno, aun cuando me parezca bueno, porque debo de pensar en las bendiciones que yo tengo ahora, que antes no tenía. ¿Sabe qué me dice a mí el libro de Tesalonicenses? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Pablo escribe y dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para que con vosotros, repito, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Haga una lista, haga una lista diaria. Ponga 5 cosas de lo que se siente agradecido del día de hoy. Hoy, ¿qué hora es? Van a ser las 8 de la noche. Faltan 15 minutos para las 8 de la noche. Hoy, en este preciso instante, piense en 5 cosas de las cuales usted puede sentirse agradecido con Dios de hoy. Hoy. Hoy pasó, hoy me levanté, tuvo desayuno. Dígale, Señor, gracias porque pude desayunar. O tal vez no desayunó porque no desayuna, pero pudo almorzar. Dígale, Señor, gracias por el almuerzo que me diste. Y se ha preguntado usted de lo que almorzó, qué comió. ¿Qué le está diciendo a Dios en el almuerzo? ¿Que de lo que tomó? ¿Qué comió? Señor, gracias por el arroz que comí. Gracias, Señor, por los frijoles. Tal vez no había pescado, como decían ellos. Tal vez no habían pepinos, como decían ellos. Pero no es lo mismo comer un arroz y frijoles en libertad, mis hermanos, que comer carne en esclavitud. A ver si lo planteo de esta manera. Vamos al supermercado. Vamos a ir a comprar para hoy y no tenemos mucho dinero. Entonces solo me alcanza para comprar una bolsita de arroz y me alcanza tal vez para comprar unos huevitos. Entonces, con mi dinero que me gané, honestamente, compro la bolsita de arroz y compro los huevitos y me vengo a la casa a comer libre, libre, en tranquilidad, en paz. Pero resulta que podría resolver como Egipto. Entonces saco la tarjeta de crédito, la paso porque me la dan a mí en cero. La primera compra es a crédito, las demás no es cierto. Hay que volver a pasar la tarjeta, pero la paso. Entonces llevo carne, llevo jugo, llevo frutas, llevo un montón de cosas, pero las debo. Y el otro mes me van a estar llamando para que pague eso. Entonces, mis hermanos, dele gracias a Dios por lo que comió de manera libre, sin endeudarse, sin caer en el afán, sin caer tal vez no en el endeudamiento, pero en el abandonar a Dios su día, el día que a Él se le debe de adorar para poder tener un pedazo de carne, como le pasó a esta gente. Danos carne, Señor, ya estamos cansados de este maná. Y el Señor dice, les voy a dar hasta que se les salga por los oídos, por las narices, hasta que lo vomiten. Así que dejemos de estar pensando de cómo era nuestra vida antes. Aprendamos a confiar en Dios. Mantengamos la visión enfocada, no en el pasado, olvidando lo que está atrás, extendiéndonos hacia adelante, prosiguiendo hacia la meta, como dice Pablo. Rodeémonos de personas realmente que no corrompan nuestra forma de actuar. Reunámonos con buenas compañías. Alejémonos de las malas compañías que corrompen las buenas costumbres, como le dijo Pablo a los Corintios. Rodeémonos de personas que nos animen a avanzar, no a retroceder. Reunámonos con personas que no nos arrastren al pasado, que no nos influencien de manera negativa, sino que nos digan, vamos para adelante, echemos para adelante, vivamos el día a la vez, un día a la vez. El Señor dijo, danos el pan nuestro de cada día. Él no dijo, danos el pan nuestro de todo un año, dijo, de cada día, vivamos en el día a día. Si en el pasado, mis hermanos, usted se rodeaba de muchas personas que le invitaban a hacer lo mismo, a continuar siempre resolviendo como el mundo, y usted se reúne con estas personas, tarde o temprano va a terminar resolviendo de la misma manera que lo hacía antes. No, mis hermanos, Dios dio el maná para que aprendieran a obedecer.
Todos los días salía el mismo maná. Dios le está dando a usted el arroz, los frijolitos, para que aprenda a obedecer. Y si usted es obediente, el Señor dice que si me fuiste en lo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Aprenda a administrar, aprenda a obedecer, aprenda a darle el día al Señor que le corresponde y no se exponga, no nos expongamos, mis hermanos, a que el Señor le haga un hueco al saco y terminemos perdiendo lo que nosotros trabajamos con gran esfuerzo, pero que Dios dice, no, este es mi día. Estás en un desierto, estás en el desierto de Sin, no te abraces de la nostalgia, no decidas basado en las emociones. Aunque usted extrañe la vida pasada, siga asistiendo a la iglesia, siga leyendo la Biblia, siga orando, porque la vida pasada tal vez tenías más dinero, pero no tenías paz. Siga obedeciendo al Espíritu Santo. Agárrese de Dios, manténgase de Dios. La nostalgia, el deseo de devolvernos, el deseo de retroceder debe salir de nosotros. No debemos de idealizar ese pasado. Al contrario, debemos de recordar la realidad del pasado. ¿Dónde estábamos? Dele gracias a Dios hoy. Haga la lista, agarre 5 puntos y dile al Señor gracias por la comida. Señor, gracias por un baño, porque tengo donde bañarme. Es más, les voy a decir algo, mis hermanos, dile gracias a Dios por el servicio sanitario donde se puede sentar. O lo voy a hacer un poco, voy a hilar un poco más delgado. Piense que usted agarró un pedazo de sandía, se lo puso en la boca, lo masticó, lo tragó, le llegó al estómago y después fue al servicio sanitario horas después para defecar lo que se comió de manera natural. ¿Le ha dado gracias por eso? Pareciera que no. Y sabe que, mi hermano, hay gente que necesita una manguera para ser alimentados y otros necesitan una bolsita al lado del estómago para poder sacar y desechar lo que se comieron. Otros no lo pueden comer del todo. Le ha dado gracias a Dios, le ha dicho al Señor, gracias por lo que hoy tengo. ¿Por qué no nos enfocamos, mis hermanos, en lo que Dios nos está prometiendo? Que lo que viene es mejor que lo que quedó atrás. Cuidemos las personas con las cuales nos relacionamos. Cuidemos y no permitamos que se acerquen a nuestra vida personas que nos arrastren de vuelta a la vida antigua, que nos metan de nuevo en el afán. Aprendamos a creer, mis hermanos, y a crecer con la acción y no con la emoción. Me refiero con la fe en Dios y no con la emoción. ¿Dónde está tu Egipto? ¿Dónde está tu idealización? ¿Dónde está lo que anhelas del pasado? Piénsalo, mi hermano. ¿Cuál es tu maná de hoy? ¿Y por qué no funciona el maná de hoy como no le funcionaba a ellos? Pero también piense cuál fue el pescado de ayer, cuál fue los pepinos de ayer, cuáles fueron los ajos de ayer. Tal vez sí, mis hermanos y mis hermanas, tal vez usted tuvo mucha abundancia antes. Yo pasé por eso. Yo tuve mucha abundancia, pero no tenía paz. Tenía todas las noches, tenía angustia, porque aun cuando tenía abundancia, todo el tiempo pasaba desconectado de Dios y tenía angustia, tenía afán, tenía dolor, tenía depresión. ¿Qué tiene usted hoy que le trae a la paz, que es Jesucristo, y le aleja de lo que fue antes? ¿Qué es esto? Dijeron. ¿Qué es esto? Hablando del maná. Era algo que no habían visto antes, pero aparecía todas las mañanas cuando caía el rocío y desaparecía cuando el sol se iba. Tenían que recoger lo necesario cada día. Solamente tenían que esperar, recoger el doble el sexto día para dedicarle a Dios el séptimo día. Y Dios proveyó sin que faltara un solo día el alimento. Así que mis hermanos y mis hermanas, quiero cerrar esta enseñanza invitándonos a confiar en el día a día, a dejar de estar preocupados por el futuro, aunque trabajemos para el futuro, pero mucho menos agarrarnos y arraigarnos en el desierto de Sin en el pasado. No olvidemos, mis hermanos y mis hermanas, que Dios se cansó de la murmuración y tarde o temprano Dios nos va a meter a nosotros en ese desierto de Sin
si nosotros mismos no aprendemos a madurar, a crecer en medio de ese desierto. No vivamos del miedo. Cree, cree y creamos que Dios nos va a proveer todo lo que necesitamos. No confiemos en lo material, confiemos en Dios. No confíe usted en las promesas de Dios, confíe en el que hace las promesas. Pastor, pero eso es diferente, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Una cosa es confiar en las promesas y otra cosa es confiar en el que hace la promesa. Porque la promesa se cumple por quien la hace. Si Dios está prometiendo que usted y yo vamos a estar bien, el Señor dice, mire, las aves que no trabajan, no hilan, y el Señor, Dios le provee todos los días lo que necesitan y no son ustedes más que ellas. El Señor nos está diciendo a nosotros no que seamos vagos, porque las aves trabajan, las aves hacen sus nidos, pero está diciendo que Él es el proveedor de esas aves. Así que mi hermano y mi hermana, aprendamos nosotros a obedecer al Señor, a entregarnos al Señor, a creer que sí hagamos nuestra parte del trabajo, pero sin estar arraigados, sostenidos de lo que éramos. Si no pensemos en lo que Dios nos ha traído, en lo que Dios está haciendo en nosotros y hacia dónde Dios nos lleva. Nos lleva a la tierra prometida. Así que este es el segundo desierto, es el desierto de Sin y la otra semana estaremos entrando a un nuevo desierto. 7 estamos estudiando, 7 desiertos. Así que muchas gracias, son 5 para las 8. Vamos a tomar unos 30 minutos para hablar del tema, para conversar alrededor de este. Voy a dejar de grabar en este momento. A los que me están escuchando en YouTube, gracias por acompañarme. Ahí está en el canal la lista de desiertos. Este es el segundo, no se los pierda. Y si quiere estar en nuestra clase, escríbanos y puede acompañarnos para que también participe. No grabo las conversaciones para que cada uno de los hermanos tenga la libertad de expresarse, la libertad de compartir sin el temor de que vamos a estar en una plataforma de dominio público. Muchas gracias a todos. Me estoy despidiendo de los que están en YouTube y me quedo con los que estamos acá. Unos 30 minutos, poquito más, poquito menos, depende de su participación, pero vamos a aprovechar este tiempo.